Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor. Padre Santo, queremos ir ante el trono de gloria a los cielos para suplicarte en el nombre de Jesucristo que tu Santo Espíritu, Señor, prepare nuestra mente, nuestro corazón para poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido llegar a este lugar para alabarte a través de los cantos. Estamos seguros que has escuchado la oración y ahora, Señor, henos aquí delante de tu presencia para recordar y aprender tu consejo que está en tu palabra. Ha sido quizás para algunos una semana de trabajo, de estudio, y a través de los días el cansancio se acumula, Padre, y eso a veces hace que quizás se vuelva un poco pesado, pero dame la capacidad, Señor, a través de tu Santo Espíritu, de hablar tu palabra con claridad, con poder, con autoridad de tu Santo Espíritu, Señor, para que esa palabra que es viva y eficaz llegue al corazón de cada uno de nosotros y nos alegremos y nos regocijemos y nos sintamos bendecidos de haber conducido nuestros pasos hasta este lugar para escuchar tu palabra. Aquellos hermanos que están en la transmisión, que quizás están en sus trabajos o están de viaje o están en su casa, Padre, que tu palabra también sea el alimento que ellos han deseado durante la semana. Sé pues con nosotros el día de hoy, así como con los niños, adolescentes y jóvenes en las actividades que han planeado individualmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a llegar al final de esta serie de predicaciones que se llama ¿Quién es Jesús? Como lo anuncié al principio, iba a ser una serie corta que pues tenía o tiene como propósito, hermanos, recordar en la mente, en el corazón de cada creyente que la persona de Jesucristo, hermanos, es alguien especial. Jesús es Dios, es Dios hecho carne. Es Dios hecho hombre, es nuestro Salvador, nuestro Señor. Y quizás a veces estamos tan acostumbrados a través de la vida cristiana a pensar en Jesús que se nos olvida quién es Jesús. Y entonces estos mensajes, 12 en total, el día de hoy tienen esa finalidad, recordarnos acerca de su persona y con base en ello motivarnos, hermanos, a buscarle en el día a día. En el cierre de hoy, el título de la predicación, hermanos, se llama Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el Rey de Reyes. Y voy a llevarles, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 1, el título de la predicación de hoy. Estaba pensando qué tema tocar para como cierre para esta serie y pensé en varios. Sin embargo, creo que fue Dios el que puso en mi corazón el coronar esta serie con el tema del día de hoy, hermanos, y de allí el título que se llama Jesús es el Rey de Reyes. Mateo capítulo 1. Hermanos, mientras ustedes se encuentran Mateo, quiero a manera de introducción decir de manera muy sencilla que quiero recordar de manera muy sencilla lo siguiente. La Biblia dice, hermanos, que Jesucristo vino al mundo, vivió como un humilde carpintero. Jesucristo vino al mundo y vivió como un humilde carpintero. Pero en realidad ese humilde carpintero, dice la palabra de Dios, era un rey, es un rey. Pero no cualquier rey, no es alguien con quien se puede comparar. Dice la palabra de Dios que ese humilde carpintero era un rey, es el Rey de Reyes. Y vamos a hablar nosotros el día de hoy, hermanos, de tres cosas que ese Rey de Reyes hizo a favor de la humanidad, a favor de cada uno de nosotros. Y empezando por el principio, vamos a recordar, hermanos, que ese Rey de Reyes, primero que nada, se hizo hombre. Mateo capítulo 1, versículo 1. Jesús es el Rey de Reyes que se hizo hombre. Mateo capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hermanos, vamos a ubicarnos en el contexto, es decir, vamos a recordar, vamos a ubicarnos en la historia. A veces para poder comprender mejor algún pasaje de la Biblia,
tenemos que ubicarnos en el tiempo y preguntarnos por qué el autor de cierto libro, de cierta epístola o de cierto evangelio tuvo la necesidad o el deseo de empezar de una manera, en este caso, hermanos, como lo hace Mateo. Y para poder comprender ese contexto histórico, tengo que entender primero que nada quién es Mateo. La palabra de Dios dice que Mateo, el hombre que llegó a ser discípulo de Jesucristo, es un hombre que durante muchos años había sido víctima del rechazo. Guarden esto en su cabecita. Mateo, aquel hombre que llegó a ser un discípulo, un apóstol de Jesucristo, durante muchos años fue víctima del rechazo de su propio pueblo. Y él fue víctima del rechazo de su propio pueblo, hermanos, porque él era un recaudador de impuestos. Quiero que nos imaginemos, hermanos, el día de hoy, el problema que hay entre Rusia y Ucrania. Rusia está atacando a este país de Ucrania. Y que un ucraniano y que Rusia imponga a Ucrania un impuesto. Y que un ucraniano diga, yo los cobro. ¿Cómo sería visto, hermanos, entre los suyos? Mal, ¿cierto? Mal. Oye, estás trabajando para las personas que nos conquistaron. Bueno, este Mateo, hermanos, hacía exactamente eso mismo. Debido a la actividad que él llevaba a cabo, era rechazado, era menospreciado, hermanos, por su pueblo. A los ojos de los judíos, un publicano, un recaudador de impuestos, que es lo mismo, era considerado como la escoria de la sociedad, como lo peor, como alguien repulsivo, como alguien contaminado, como el peor de los pecadores. Sin embargo, dice la palabra que cuando Jesucristo empieza con su ministerio terrenal, él coloca su mirada en este hombre llamado Leví, lo invita a trabajar con él, y a partir de ese momento Mateo acepta dejar su oficio, su profesión, para seguir a Cristo. Y Cristo, hermanos, transforma su vida de tal manera que después de la muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo, Mateo, por inspiración del Espíritu Santo, tomó la decisión de escribir uno de los 4 evangelios que lleva su nombre. Este evangelio, el evangelio de Mateo, hermanos, es el más grande de los evangelios. Mateo es el más grande de los evangelios, el más grande en contenido. Pero quiero que notemos, hermanos, que cuando Mateo escribe este evangelio, a través de sus líneas, él expresa el sentir de Jesucristo al ser rechazado también por su pueblo. Y al escribir su evangelio, Mateo es como si comprendiera, lo que Jesucristo sentía al ser rechazado, hermanos, por su pueblo, porque él lo había vivido, como lo dije hace rato. Quizás en el caso de Mateo, vamos a llamarlo de alguna manera justificadamente, porque uno podría decir, bueno, tomó la decisión de ser el cobrador de impuestos a favor del país que los había conquistado, pero el problema es que habitualmente los cobradores de impuestos, ¿qué creen que hacían? En lugar de cobrar 10, cobraban 15. En lugar de cobrar 15, cobraban 20. Y entonces decían, 1 para acá, 2 para acá, 3 para acá, 4 para acá, 5 para acá, 6 para acá. Así que podríamos pensar de alguna manera que, bueno, justificadamente los publicanos, tampoco puedo asegurar que todos lo hacían, se sabe culturalmente que era la costumbre, ¿sí? Y podríamos decir entonces que quizás justificadamente él se ganó ese rechazo, pero no Jesús. Jesús nunca hizo nada en contra de la gente, hermanos, que le mereciera su rechazo. Pero insisto, Mateo ya se ha convertido a Cristo, ya no es aquel recaudador de impuestos, es aquel hombre que conoce de Cristo, que su vida ha sido transformada, que empieza a escribir su vida, que expresa la comprensión que tiene. Y entonces, cuando Mateo va a empezar a escribir su evangelio, él tiene en claro algo. Yo le voy a hacer comprender a este pueblo que rechazó a ese carpintero. ¿Quién era él? Él era el rey de los judíos. Por eso es que Mateo capítulo 1, versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David.
¿Quién fue David, hermanos? David, si bien es cierto, no fue el primero, sino el segundo rey de Israel, ¿sí? Fue el más grande rey que Israel había tenido. Y como vamos a ver un poquito más adelante, a este rey, Dios le había prometido que su descendencia sería una descendencia que permanecería para siempre, que de su descendencia un día se levantaría un rey cuyo trono se establecería eternamente y que sería un rey de reyes. Vayan al Antiguo Testamento, pueden dejar Mateo, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Sofía. Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16, y será afirmada tu casa, escuchen, y será afirmada tu casa y tú, ¿qué dice? Reino, porque le está hablando a un rey. Y será afirmada tu casa y tu reino, lean conmigo, para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hermanos, llamo su atención al frente. El rey David llegó a ser el mejor rey en la historia de su pueblo, tanto que le mereció una promesa de Dios. Le dijo: de tu descendencia, con tu descendencia, un día va a haber alguien que va a establecer ese trono eternamente. Y la persona a través de la cual el trono de este rey sería establecido eternamente, hermanos, era Jesucristo. ¿Por qué? Porque tanto María, la madre de Jesús, como José, el padre legal de Jesús, los dos eran descendientes de David. ¿Sí me explico? Tanto María, la madre de Jesucristo, como José, el padre legal, que no físico, pero legal, porque finalmente lo reconoce como tal, los dos eran descendientes de David. Así que Jesús tenía el derecho al trono. Si ustedes y yo leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Israel no ignoraba que el Mesías que ellos esperaban era un rey. Por eso dice la palabra de Dios que cuando los sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando por ese niño, preguntaron por él de manera particular. Abro un paréntesis, lo hemos enseñado muchas veces, pero lo quiero recordar hoy. No eran reyes magos, tampoco eran reyes, simple y sencillamente eran astrónomos, ¿verdad?, de Oriente, que por eso venían siguiendo la estrella. Pero quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 2 y quiero que recordemos cómo preguntaron por ese niño. Yo decía hace rato, los judíos no ignoraban que su Mesías era un rey. Nadie ignoraba que aquel que vendría era un rey. Era, en este caso, ¿verdad? Tal vez no conocían quién era esa virgen, pero sabían que una virgen iba a concebir. Y por eso cuando estos hombres preguntan por ese niño, Mateo capítulo 2, versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dios, que es el rey del universo, se hizo hombre en la persona de Jesucristo, vino al mundo a nacer a través de un bebé, ¿verdad? Se encarnó para darnos a conocer que es posible entrar al reino de los cielos. Y lo curioso de esto, o más bien lo preocupante de esto, es que mejor gente extraña fue a buscar a ese niño y preguntó dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Venimos a adorarle. Hermano, llamo a tu atención al frente, amigos que nos acompañan hoy. Es triste cuando aquellos que ya tenemos un conocimiento de Dios no le brindamos la adoración que Él merece. Es triste cuando hay gente que sin tener a Cristo
ni un conocimiento bíblico como el que hemos adquirido algunos, tengan mayor fe y mayor confianza y mayor temor de Dios que nosotros. Eso es preocupante. El pueblo de Israel era el pueblo de la ley. Era un pueblo que durante generaciones, hermanos, habían escuchado hablar de un Mesías. ¿Por qué nosotros creemos en la Biblia si fue escrita por hombres? Porque no eran hombres comunes, o de hecho lo eran, pero me refiero, eran hombres que seguían a Jehová, que amaban a Dios, que inspirados por Él escribieron su palabra, y que 800 años, 1000 años, 500 años, 400 años antes de que el Mesías naciera, dijeron dónde nacería, cómo crecería, dónde viviría, cómo moriría, que resucitaría. Hablaron de su ministerio. Pero al pueblo de la ley no le importó. Su corazón estaba endurecido, de tal manera que el conocimiento intelectual no bajó a su corazón. Cuando ese Rey de Reyes se hace hombre, lo rechazaron. Y mejor unos extraños, unos astrónomos de Oriente vienen y preguntan: ¿dónde está el Rey que ha nacido? Hemos venido, no dice para saludarlo, hemos venido para adorarlo. Porque cuando una persona se acerca a Dios por medio de la persona de Jesucristo, la primera actitud con la cual debe de acercarse a Dios es de adoración. Hermanos amados, amigos que nos acompañan, ¿a qué venimos a este lugar? ¿A sentarnos? ¿A ver quién está a mi lado, quién está atrás? ¿A distraerme con los niños? Pues no tengo otra cosa que hacer, ni modo, pues vamos a perder el tiempo al templo. ¿Qué sé yo? No. La razón primordial que nos debe de traer a la casa de Dios es para adorar a Dios. Adorar a Dios. Y le adoro a través del canto, y por eso canto con una voz que a lo mejor, yo no voy a hablar de tu voz, hermano, pero la mía está horrible. Pero voy a cantar a Dios. Y cuando oren voy a orar a Dios. Y cuando dé mi ofrenda voy a ofrendar a Dios. Yo no voy a minimizar lo que yo doy o a maximizar lo que doy. Señor, yo vengo a adorarte con esto, con mi presencia, porque yo reconozco que tú estás aquí. Vengo a eso, Señor, a adorarte. No dicen los magos: venimos a ver qué nos da ese rey, o venimos a ver qué nos trajo. Dice: venimos a adorarte. Vamos a comprender hoy por qué ese rey tomó la decisión de venir como tal. Vamos a avanzar un poco en el Evangelio de Mateo y vamos a llegar al capítulo 21, versículo 5. Esta predicación de hoy es el cierre de esta serie. Jesús es el Rey de Reyes, no te olvides eso. Cuando yo voy a Cristo, no olvidemos que no vamos con un humilde carpintero, vamos con el Rey de Reyes que se hizo hombre. ¿Sí me explico? Y que la vestimenta con la que se vistió, valga la redundancia, en este mundo, no minimizó quién era Él. Él era Dios hecho hombre. Y me tengo que acercar a Él, Mateo capítulo 21, versículo 5, como Él es. Hermanos, ¿qué hace? Hoy en día hay países donde hay reyes todavía. Por ejemplo, la reina Isabel, que es una de las más longevas reinas en el mundo. ¿Qué hace la gente cuando sale la reina? Un acto de reverencia. ¿Por qué? A la figura de esta persona. Cuando alguien se acerca con el presidente, hermanos, ¿qué hace? Que cuando le brinda respeto, a veces es inconsciente, pero uno le dice: ¿qué tal, señor presidente? O a lo mejor lo ves de frente, pero le dice: señor presidente, porque está reconociendo la autoridad. Es esa autoridad la que tú y yo debemos de reconocer en la persona de Jesucristo. No nos confundamos cuando nos acercamos a Él. Mateo capítulo 21, versículo 5. Decid a la hija de Sión. Es una forma metafórica de llamarle a Jerusalén. Es como si dijera: dile a los habitantes de Jerusalén: he aquí tu rey. Viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Es decir, viene humilde. Viene como alguien que no pretende impresionarte. Jesús no buscaba dejar a la gente con la boca abierta, ¿verdad? Curiosamente, la Biblia dice que Jesús
no era alguien, dice, sin atractivo para que le deseemos. Al hacerse hombre pudo haber asumido una figura con cierto tamaño, atlética, hermosa a la luz de a los ojos de los hombres, ¿verdad? Y quizás de repente así lo pintan los cuadros y decimos, no, pues Jesús estaba bien guapo, ¿no? De barba cerrada y cabello largo y personalidad, y a lo mejor medía 1,80 y musculoso. No. Él vino como alguien sencillo, humilde, como alguien que provocara en la gente el deseo de acercarse, de buscarlo, porque dice la Biblia que Dios no está lejos. Como alguien que dice, acércate conmigo, ven conmigo. Pero Israel, hermanos, rechazó a su rey. Se negó a creer que era el Salvador del mundo. Lo vieron como cualquier ser humano, como un ser humano común. Y los maestros de la ley, hermanos, los maestros de la ley ni siquiera le ofrecieron respeto alguno. Era el Mesías prometido, era Emmanuel, era Dios hecho hombre que se hizo hombre. Pero aún los más conocedores de la Biblia, de la Escritura, lo rechazaron. Hermanos amados, aquí en la iglesia vemos personas hay personas, hermanos, que han alcanzado ya un nivel de conocimiento por el tiempo que tienen en el Señor, vamos a llamarlo así, elevado. Pero somos nosotros, son ustedes, los que vamos adelante en la adoración al Señor, en el conocimiento de Él. No sé si me explico con la pregunta. Somos los que vamos jalando a los demás diciendo, oye, tenemos que seguir con Jesús porque somos los que sabemos. ¿Qué respuesta debieron de haber recibido aquellos sabios de Oriente? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Venimos para adorarle. Yo creo que la respuesta debió de haber sido, ven, vamos juntos, vamos, lo estamos buscando para lo mismo. Pero lo rechazaron. Y entonces, debido a ese rechazo, Mateo nos habla de ese descendiente de David, de ese hombre de ese Jesús que merecía el trono, pero que contrariamente a lo que cualquiera esperaría de un rey, hizo lo contrario. Dice que murió por nuestros pecados. Les suplico que me acompañen ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Este pasaje es interesante. Y es interesante porque cuando Jesús muere, yo me atrevo a creer que la gran mayoría, si no todos los que estamos aquí, sabemos que cuando Jesús muere le colocan un letrero en la parte superior de la cruz, ¿no? Pero vamos a analizar un poquito esa parte el día de hoy. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Lucas capítulo 23, versículos 34 al 38, lo siguiente. Escucho todavía algunas hojas, voy a esperar un momento porque me interesa que lo tengamos todos. Aquellos que traen Biblias electrónicas, bueno, pues es un poco más sencillo. Dice la palabra de Dios. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Dónde está Jesús aquí, hermanos? En la cruz. Jesús está ya colgado en la cruz del Calvario. Ya sus manos fueron traspasadas por los clavos, sus pies, ha sido azotado, ha sido humillado, ha pasado por todo el quebranto que tristemente los hombres le infligieron, pero está en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes, ¿qué dice? Se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Pensemos un poquito en la historia humana, hermanos. Pensemos un poquito en la historia humana para poder comprender mejor esto. Quiero que recordemos, hermanos, nuestros libros de historia. A través de la historia humana, lo más común entre los reyes, fíjense, es curioso, a través de la historia humana,
Lo más común es que los reyes o los presidentes que están al frente de países poderosos, tarde o temprano se conviertan en personas hambrientas de poder, ¿cierto o no? Esa es la realidad. Los faraones, por ejemplo, dijeron somos dioses. Los emperadores romanos, somos dioses. Los hombres que en su momento gobernaron, como Nabucodonosor, dice yo soy Dios. Alejandro Magno, él se creía Dios. Napoleón se creía Dios. Hitler, bueno, él se creía incluso de una raza superior, etcétera, etcétera. El problema del ser humano, el problema del hombre cuando llega a una posición de rey, es que tarde o temprano se convierte en una persona hambrienta de poder y en un gran derramador de sangre. Esa es otra característica. A veces derraman sangre simplemente por el hecho de demostrar que pueden, su poder. Vuelvo al punto, ¿y qué está pasando entre Rusia y Ucrania? Hasta el día de hoy, hermanos, hay 1.200.000 desplazados. Más de 200.000 niños se quedaron sin hogar. Supuestamente en la semana se sentaron en una mesa de diálogo y dijeron vamos a parar, ¿verdad?, del conflicto y vamos a negociar. Pero Rusia unilateralmente dijo no, yo voy a continuar. La pregunta ¿es algo que se pudo haber arreglado en una mesa? Sí. Pero hay alguien que tiene hambre de poder y dice yo puedo, yo tengo el armamento, yo tengo el conocimiento y yo voy a demostrarle a la sociedad y al mundo que yo puedo. Eso es lo que pasa comúnmente con el ser humano cuando tiene el poder. Históricamente y el día de hoy, nunca se esperaría que un rey diera su vida por su pueblo, ¿o sí? ¿No? Más bien, el pueblo tenía que dar la vida por su rey. Iban a la guerra y no importaba si todo el ejército moría. No importaba si todo su pueblo moría. Lo importante era que el rey quedara con vida. ¿Cierto o no, hermanos? Sí, pero Jesucristo, el Rey de Reyes, Dios hecho hombre, dio su vida por su pueblo. Vino al mundo a derramar su sangre por ti y por mí. Esa es la diferencia de nuestro Jesús. Jesucristo vino al mundo, recuerda, como un humilde carpintero, pero es Dios hecho hombre. Y por eso cuando yo me acerco a Jesús, debo de acercarme a Él en actitud de adoración y no olvidarme quién es Él. Él no fue alguien que vino al mundo con hambre de poder, que vino a derramar la sangre de los inocentes y que vino a conquistar. No, Él venía montado humildemente en un animal de carga. Él vino a derramar su sangre por su pueblo, a derramar su sangre por el mundo, por ti y por mí. Jesús como rey no vino a someter al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El poder de Jesús, hermanos, dice la palabra de Dios, es un poder inigualable porque es Dios, es todopoderoso. Pero lejos de usar su poder para someter al mundo que pudo haber hecho, dijo yo soy Dios y el que no me adore yo arrojo fuego del cielo para que lo consuma. No, Él no usó su poder para eso, usó su poder a favor de los débiles. Usó su poder para poner su vida en la cruz como pago de nuestros pecados. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 18. Y aún estando vivo, hermanos, nunca abusó de los débiles. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículos 18 al 20, lo siguiente. Y mientras encuentras este pasaje, te repito la idea. Jesús como rey no vino al mundo a someter al mundo, sino para que todo ser humano fuese salvo por Él. Su poder es inigualable, porque al ser Dios podía someter al mundo, pero usó su poder a favor de los débiles y para dar su vida a favor de nosotros. Dice Mateo capítulo 12, versículos 18 al 20. He aquí mi siervo a quien he escogido. Está hablando, el autor de Mateo, hermanos, un hombre muy culto en la escritura, está recordando lo que un profeta dijo y lo escribe. Dice: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz,
La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. ¿Qué significa este versículo 20? Voy a leerlo, hermanos, con palabras distintas. No les causará daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. Cuando un rey va a conquistar un país, a los primeros que oprime y acaba son a los débiles. ¿Cierto o no? Jesús decía la Escritura acerca de Jesús, cuando Él venga, Él no va a lastimar más a los lastimados. Yo te quiero decir algo, hermano, amigo que nos acompañas hoy. Dios conoce cómo estamos emocionalmente, físicamente, sentimentalmente. Y a veces quizás no tenemos la confianza de acercarnos a alguien para platicar porque nos da pena, porque nos da vergüenza, porque qué van a decir, o porque simplemente no hay alguien con quien deshogarnos. Acércate con Dios. Ven a Cristo. Él murió por ti. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para sanar tu alma, tu corazón, para darte fuerza, para enseñarte que vale la pena seguir viviendo, para demostrarte a través de su presencia que Él dio la vida para que tú no mueras. Él murió para que yo viva, para que tú vivas, para que nosotros vivamos. Él sufrió para que nosotros no suframos. Ahora, aclaro, no es que no vamos a sufrir, claro que vamos a sufrir, sino para que ese sufrimiento no nos acabe. ¿Se acuerdan el tema que prediqué la semana pasada? Para que no nos acabe emocionalmente y no nos acabe físicamente. Vino para darnos esa fuerza, esa fortaleza, para hacer triunfar la justicia. Ven a Cristo. Aquel que fue rechazado por su propio pueblo no debería de ser rechazado por nosotros, pero lamentablemente, hermanos, el mundo sigue rechazando a Cristo. En la semana nos gozamos salir a Colman, hermanos. Estamos trabajando en 4 lugares de manera simultánea, en este caso a Colman, predicando la palabra. Estuvimos cantando, predicando al aire libre, nos acercábamos con las personas y el hermano Juan Antonio, hermano, se acerca con un caballero, con un folleto y le dice: buenos días, señor, o buenas tardes, ¿me permite regalarle este folleto? Y dice el señor: ¿para qué es? Dice: es de la palabra de Dios. No, dice, invítame a una fiesta o algo. Dice: eso no. Ese es el mundo de hoy, hermanos. Yo te pregunto a ti, joven, señorita, adulto, ¿cuál es tu actitud hacia Dios? ¿De rechazo, de burla, de indiferencia? No te olvides que ese Jesús, ese humilde carpintero, es Dios. Y que tú no estás rechazando al pastor o a una iglesia, estás rechazando a Cristo, el Salvador del mundo. Él no se avergonzó en ser humillado. Dice la palabra de Dios que cuando Él sabía que iba a ser entregado, puso su rostro fuerte, porque sabía que lo que venía no sería fácil, pero sabía que valía la pena morir por la humanidad. Sí, Él dijo: vale la pena morir por ese hombre y por esa mujer, por mí. Siendo yo un hombre insignificante y de ningún valor en el mundo, Él dijo: vale la pena que yo muera por ese hombre. Y dijo lo mismo acerca de ti. Dice Mateo capítulo 26, versículo 52 lo siguiente: Jesús entonces, hermanos, murió por nuestros pecados, derramó su sangre para no solamente lavarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna, sino aún para sanar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para hacernos entender que la vida realmente es hermosa. Hay un canto por allí que dice: la vida en Cristo es muy hermosa. Sí, ¿verdad? Dice este canto. Dice Mateo capítulo 26, versículos 52 al 53, y yo decía que los reyes muchas veces, con el afán de dejar claro que ellos tienen poder, derramaban sangre pues porque simplemente querían hacerlo. Hoy en día, por ejemplo, yo creo que el presidente ruso, pues tristemente, ¿verdad? Ucrania, un país más pequeño, menos poderoso bélicamente, pues ni siquiera tenía que haber mandado un ejército tan grande. ¿Pero por qué lo está haciendo? Porque está demostrando su poder.
Y quiero que sepas, hermano, hermana, amigos, que ese Jesús al que nosotros nos acercamos realmente tiene poder, pero que nunca lo va a usar para hacernos daño, sino para nuestro bien. Dice Mateo 26, 52 al 53, y voy a reflexionar con ustedes algo. Entonces Jesús le dijo, es unas horas antes de que Jesús fuese crucificado. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. ¿A quién le está hablando, hermanos? A Pedro. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora, en este momento, orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermanos, ¿qué es una legión? Una legión, hermanos, es una unidad militar romana compuesta por 6,000 soldados de infantería, es decir, los hombres que van a pie. Estaba compuesta por 6,000 soldados de infantería y por 300 jinetes, valga la redundancia, a caballo, hombres mejor armados y preparados, ¿verdad? Que la infantería iba adelante. De por sí la infantería estaba formada por soldados diestros para la guerra. Los soldados tenían una característica, hermanos, y por eso conquistaron el mundo, y es el imperio que ha durado más en la historia. Ellos no conocían, ¿verdad?, el temor, y si lo conocían nunca se echaban para atrás. En la batalla ellos eran capaces de pisarse a sí mismos y a los heridos de sus ejércitos, porque ellos tenían la mirada en la victoria. Así eran los soldados romanos. Cuando la multitud viene sobre Jesús, entonces una legión está compuesta por 6,300 soldados. Jesús dice, ¿crees que yo no podría orar y mi Padre me mandaría 75,600 ángeles? Ahora, no está hablando de una cantidad, simplemente está diciendo, no me mandaría a los ángeles para que me ayuden. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice, pero así era necesario que se cumpliera mi palabra. Entonces quiero que escuches lo siguiente, hermano, hermana, no te confundas, no nos confundamos. Jesucristo no fue llevado a la cruz por ser débil, no, sino porque tenía el poder para dejarse llevar, sino porque tenía el poder para dar su vida, porque era necesario que así fuera, porque era la única manera en que Él podía pagar por tus pecados y por los míos, por los nuestros. Por eso dice la Biblia, el justo por los injustos. Acompáñenme ahora a Juan capítulo 10, versículo 17. Más tarde voy a hacer un par de preguntas después de este versículo. Juan capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra de Dios, está hablando Jesucristo, está anunciando a los suyos, a sus discípulos, que Él va a dar su vida por el mundo. Y dice la palabra de Dios, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder. ¿Para qué? A ver, llamamos atención al frente. ¿Tenía poder para defenderse de esa turba, hermanos? Nada más para que nos imaginemos una cosa. Dice la Biblia que los ángeles son grandes en poder. Con un solo ángel que hubiese venido, habría acabado con esa turba. Es más, ni siquiera hubiera necesitado Jesús de los ángeles. Él con su poder pudo haberlos derribado. Era tanta la autoridad y el poder de Jesús, llamamos atención al frente, que cuando la turba viene hacia Él, preguntan por Él, dice, soy yo, y la gente se hace así, por la autoridad que representaba Él, su persona. Sin embargo, dice, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Quiero hacer algunas preguntas. Jesús murió y resucitó en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Para que si yo reconozco que soy pecador, me arrepiento, le pido perdón a Dios, tengo fe en Jesucristo y lo invito a morar a mi corazón, Él me dé el perdón absoluto de mis pecados. La seguridad de que al morir iré al cielo delante de su presencia, y a eso la Biblia llama vida eterna. ¿Esa vida es tuya hoy? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Has creído en Cristo? ¿O lo has rechazado? Y si lo has rechazado, ¿cuánto tiempo seguirás rechazándolo? Porque la vida no la tenemos comprada.
Predicaba yo en la semana a las personas y les decía, tal vez mañana, tal vez cuando haya disfrutado. Decía este caballero, invítame a una fiesta y ahí sí dame un volante si quieres, pero eso no. Y el ser humano está así pensando que primero solo se vive una vez, pues hay que gozar, ¿no? Hay que disfrutar. Bueno, el cristiano no tiene por qué ser un amargado. Claro que podemos disfrutar, claro que podemos divertirnos, claro que podemos reír. La vida hay que disfrutarla, la vida cristiana hay que disfrutarla, pero con Cristo. La pregunta es, ¿Cristo es hoy tu Señor? ¿Eres un hijo de Dios? Porque ¿qué te va a dejar todo lo que supuestamente estás disfrutando hoy? ¿Sabes? Un vacío entre más tiempo te lleve disfrutándolo. Y un día, como muchas personas, voy a decir, ¿por qué tardé tanto tiempo en creer en Cristo? ¿O por qué tardé tanto tiempo en consagrarme a Cristo? Porque algunos ya hemos creído, pero no terminamos de dar ese paso. No terminamos de dar el ancho, de decir, me voy a comprometer con Cristo, voy a ir con Él, lo voy a dar todo. Todavía estamos como que sí, pero no. No, hermanos, el Señor está esperando una iglesia comprometida, una iglesia santa, una iglesia fiel, una iglesia que se entrega, una iglesia firme, una iglesia fuerte, de hombres y mujeres que decimos, hermanos, aquellos hombres de Oriente viajaron caminando 2500 kilómetros con tal de conocer a ese rey de los judíos que había nacido. ¿Cuánto tú y yo somos capaces de sacrificar por ese rey que ha nacido en nuestro corazón? A veces muy poco, o a veces nada. Y ese es el punto, hermanos. Jesús es el Rey de Reyes. Y decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, nuestro Señor siempre supo lo que le esperaba. Él sabía que le esperaba la cruz del Calvario. Él sabía que le esperaba la muerte, pero lo hizo para que todos pudiéramos tener vida. Insisto, esa vida es tuya, solo debes de creer. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 3, estamos diciendo quién es Jesús. Y estamos viendo, de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, que Jesús es el Rey de Reyes. Es el Rey de Reyes que se hizo hombre. Es el Rey de Reyes, hermanos, también que murió por nuestros pecados, pero también es el Rey de Reyes que es vencedor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Hermanos, en la guerra entre Rusia y Ucrania nadie va a ganar. Todos van a perder. Porque en una guerra nunca se gana. Nadie puede decir soy vencedor a costa de la sangre de miles de inocentes hermanos. Pero Jesús es vencedor porque fue su sangre la que derramó. Pero pensemos en lo siguiente. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién está hablando, hermanos? Dios. ¿Dónde? En el huerto del Edén. ¿A quién le está hablando? A la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, es decir, entre tu descendencia y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Adán y Eva han pecado en el huerto del Edén, Dios evangeliza a Adán y Eva y les dice, un día un descendiente de ella, un hombre, un descendiente de ella y solamente de ella, es la primera vez que se anuncia que sería una virgen y que un varón, dice, va a venir y te va a dar un golpe mortal a través del cual va a obtener la victoria. Hermanos, ¿saben ustedes por qué los griegos a los cuales Pablo les predicó allá en el Areópago en Hechos 17 rechazaron el mensaje de Pablo? Porque los griegos consideraban estúpido creer en alguien que murió. Decía, ¿cómo voy a creer en alguien que viene, que se deja humillar, que sufre, que es llevado a una cruz y que muere? O sea, qué tonto. ¿Qué tonto es eso? El mundo de hoy no está lejos del pensamiento griego. ¿O no? O sea, qué tonto eres. O sea, ¿cómo que me dices que ya te hiciste cristiano?
Tú, una persona tan inteligente, tan guapa, tan bonita, tan sabia, tan educada. O sea, ¿en qué momento dejaste que te lavaran la cabeza? ¿En qué momento te dejaste engañar? No, piensa en ti, tú puedes, tú no necesitas a nadie, tú puedes salir adelante. Pero Pablo demostró que ese Jesús era vencedor. Porque quiero decirte lo siguiente, que desde la primera referencia en la Biblia a Jesucristo, que es Génesis 3:15, siempre se dijo que sería vencedor. Fue Dios quien personalmente se lo anunció a la serpiente, a Satanás que estaba detrás de ella, usándola como un instrumento para hablar. Le dijo que si bien había logrado engañar, ojo, que si bien había logrado engañar y hacer caer al hombre, entiéndase, Adán y Eva, un día Jesús vendría al mundo y le daría un golpe mortal para acabar con su obra. Los cristianos, hermanos, a través de las generaciones y los cristianos el día de hoy, no nos hemos equivocado al depositar nuestra fe en Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros hemos puesto nuestra fe en alguien que es victorioso, que es vencedor. Y si no, vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. No nos avergoncemos de decir, soy cristiano, soy un hijo de Dios. Esa es la identidad que debe de caracterizar a cada mujer u hombre que hemos depositado nuestra fe en Él. Hermanos, nuestro Rey es victorioso, estamos del lado del vencedor. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 3, hermanos, lo siguiente: y ustedes y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, no han hecho a un lado el pecado, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Colosenses 2:14, ya voy a esperar, ¿ya estamos todos allí? Ok, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, entiéndase, al diablo, a Satanás, a sus huestes, los exhibió públicamente. Lean conmigo, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, aquí hay una paradójica, es decir, algo como que está fuera de la lógica humana. Porque por paradójico o extraño que parezca, hermanos, por paradójico o extraño que parezca, ir a la cruz, escucha esta idea, ir a la cruz demostró que Jesucristo es vencedor. La pregunta es ¿por qué? Ir a la cruz demostró en realidad que Jesucristo es vencedor. ¿Por qué? Primero que nada, porque Satanás no pudo engañarlo como al hombre. ¿Cómo trató de engañar Satanás a Jesús, hermanos, para que no llegara a la cruz? ¿Ves todos estos reinos del mundo? Yo te los doy. ¿Para qué derramas tu sangre? ¿Para qué que te rechacen, que te humillen? ¿Para qué ir a la cruz? ¿Los quieres? Yo te los doy. Condición. ¿Cuál es? Si postrado, me adoráis. Y cuando nosotros nos inclinamos por los reinos del mundo, hermanos, consciente o inconscientemente, nos estamos postrando ante alguien. Porque en este mundo, el ser humano solo se va a postrar ante dos personas, no más. O Dios, o el príncipe de este mundo. Así que depende de a quién tú y yo estemos siguiendo y lo que estemos buscando, es a quién nos estamos postrando. Pero Jesús fue victorioso, porque Él no se dejó engañar como el hombre. Satanás no pudo desviarlo de su propósito de redención, no quería que muriera en la cruz. 3, no pudo detenerlo de dar su vida en rescate por todo el mundo. Y si fuera poco, la muerte no pudo retener a Jesús, porque de ella se levantó con poder al tercer día. Vayan conmigo, por favor, y vamos a ver las palabras, Lucas 24, 4 al 6, casi estoy por terminar. Vamos a recordar las palabras de los ángeles a las mujeres que fueron al sepulcro. Las palabras que los ángeles dieron a la mujer, hermanos, a las mujeres, son impresionantes. A mí, no sé, ojalá que algún día a todos nos causan el mismo impacto.
Y quiero que veamos las palabras de los ángeles a las mujeres. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, Lucas 24:4, voy a esperar, creo que voy muy rápido. En Lucas capítulo 24, versículos 4 al 6. Jesús es vencedor, hermanos. Dice la palabra de Dios. ¿Ya todos ahí, hermanos? Dice la escritura. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hermanos, Jesucristo triunfó sobre la muerte con poder. Por eso en las iglesias cristianas no tenemos una cruz, porque Jesús no quedó en la cruz. La cruz no es un objeto de adoración, fue un objeto de tormento para Jesús, hermanos. ¿Cómo voy a adorar un objeto de tormento? Alguien dice: bueno, ese como Jesús murió allí, pues ya es representativa y me recuerda. No, no es cierto. ¿Quieres recordar a Jesús? Tenlo en tu mente, tenlo en tu corazón. Ten fe en Él. Tienes que saber quién es Él. Él no quedó crucificado. No hay una tumba donde dice: aquí yace el cuerpo de ese hombre que se dijo Salvador del mundo hace 2000 años y se llamó Jesús. Él se levantó al tercer día. Y dice que los ángeles le dicen a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado, como les dijo. Las mujeres, hermanos, habían escuchado, y los apóstoles también, una y otra vez de labios de Jesús: voy a morir, pero voy a resucitar. Moriré, pero resucitaré. Voy a morir, pero al tercer día me levanto. Pero a veces los seres humanos tenemos un corazón que no cree. Pero Jesús no miente. Y yo te invito hoy a creer. Jesús no miente. Él ofrece salvación. Él es vencedor. Y dice la palabra de Dios que los que creemos en Él somos vencedores por medio de Cristo. Somos más que vencedores, dice Romanos capítulo 8, por medio de aquel que nos amó. De modo que, dice la escritura, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero encaminarme a la parte final de mi predicación diciendo lo siguiente: un día ese rey que vino al mundo como un humilde carpintero regresará de nuevo, pero ya no montado sobre un pollino o como un humilde hombre de Jerusalén, y acabará con todos aquellos que querrán oponérsele para detener su venida. Y entonces el mundo sabrá que ese Jesús es vencedor. Y quiero que sepamos cómo dice la Biblia que un día el mundo va a conocer a Jesús. Apocalipsis 17:19 y Apocalipsis 17:14 y 19:16. ¿Has creído en Jesús? ¿Es Jesús tu Salvador personal? ¿Aún no has creído en Él? ¿No has depositado en Él tu confianza? ¿No has reconocido tus pecados? ¿No te has arrepentido? Hazlo hoy. Recibe hoy a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios, invita a Jesús a morar a tu corazón y dile: te abro las puertas de mi corazón, Señor, quiero que tú seas mi Salvador. Quiero que cuando muera yo vaya a tu presencia, quiero ser ese vencedor que cree en ti, porque tú eres Dios. Dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero. Apocalipsis 17:14. ¿Sí, hermanos? Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero ya no se dejará humillar o vencer o llevar a la cruz. No, dice: el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y los que están con Él. Hermanos, Satanás ya fue vencido en la cruz. Y quien rechaza a Cristo está del lado del enemigo. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado del vencedor, que ofrece vida eterna, o del lado del vencido, que ofrece muerte eterna y condenación eterna? Dice Apocalipsis 19:16, hermanos, lo siguiente. Y con eso termino mi predicación de hoy. Y esta serie de predicaciones
que están en nuestra página de Facebook, en el canal de YouTube. Te invito a que las escuches todas si no las has oído todas. Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, lean todos conmigo fuerte: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Jesús, hermanos, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero repetir la siguiente idea, hermanos: esperemos con gozo el día que nuestro Jesús vendrá por segunda vez. Algunos lo veremos antes en la muerte, pero si Jesús viniese hoy y estamos vivos, lo vendríamos venir en su gloria con los ángeles de su poder. Y dice la palabra de Dios que el mundo dirá: Él era el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y que aquellos que estén de su lado serán llamados, serán santos y serán fieles. ¿Serás tú uno de aquellos que venga al lado de Jesús? ¿Seremos tú y yo uno de aquellos que habremos creído en Él? Él murió por ti y por mí. Los reyes de hoy están hambrientos de poder, derraman sangre para demostrar quiénes son. Jesús derramó la suya por ti y por mí. Que Dios te bendiga.